Ya, ya chicos, les doy la bienvenida entonces a esta clase virtual. Hemos estado viendo, o comenzamos a ver desde la semana anterior, la unidad número 4 que lleva el nombre por la naturaleza, ¿ya? Esta unidad está enfocada en el texto lírico a través del análisis poético y cómo también se relaciona con el contenido de la naturaleza, ya en distintos ámbitos, no solamente naturaleza como elemento que nos rodea, sino también como la percepción del ser humano y de los poetas ha tratado de hablar de la naturaleza dependiendo de su punto de vista, ¿ya? Por tanto, el objetivo de esta clase va a ser comprender los componentes del análisis poético, ¿ya? Desde quinto básico que nosotros hemos comenzado a hacer análisis poético, pero de manera más simple, identificando algunos elementos como los constituyentes de forma, como el verso, la rima, la estrofa, ¿ya? Pero es momento de que vayamos profundizando en el contenido y vayamos un poco más allá para hacer un análisis más acabado, más profundo y que vayamos interpretando también el sentido de los poemas, ¿ok? En primer lugar, el contenido que tenemos que ver durante esta unidad va a ser el análisis poético, que comenzamos hoy día a ver el análisis poético, luego vamos a hablar del lenguaje figurado, y luego seguiremos hablando del lenguaje figurado, pero a través de las figuras literarias, ¿ya? El análisis poético tiene relación con todos estos puntos, pero tenemos que verlo por separado porque es muy complejo para verlo solamente en una clase. Por eso yo hoy día me voy a centrar en algunos componentes del análisis poético, ¿ya? Bien, el lenguaje siempre ha sido un instrumento para expresar sentimientos, hacer reflexiones, expresar emociones, ¿ya? Todo esto va vinculado también a la manera en cómo nosotros vemos el mundo y cómo lo percibimos. Es por eso que la poesía se ha transformado en un tipo de texto importante para poder transmitir estos sentimientos y poder darlos a conocer al mundo. La poesía le ha ayudado a los poetas poder plasmar a partir de lo que ellos perciben, lo que van sintiendo y lo que van viendo a través de la vida, ¿ya? Seguimos. Los constituyentes de forma, ¿ya? La manera más simple de analizar un poema es a través de los constituyentes de forma, que son tres, que ustedes ya saben cuáles son: verso, rima, estrofa. Alguien que me pueda responder, ¿qué es un verso? O cómo yo identifico un verso en un poema. Eh, un verso es una línea del poema. Muy bien, excelente. Un verso es una línea del poema, una línea solamente. ¿Qué sería la estrofa entonces? Si el verso es una línea, ¿qué sería la Un estrofa? conjunto Un de versos. conjunto de líneas. Muy bien, Un conjunto de versos. un conjunto de versos, excelente. Ya sería como el párrafo. Y por otro lado tenemos la rima. La rima, ¿cuándo se produce una rima? Cuando la última sílaba sí, ¿Mm? rima con la otra. O sea, por Claro, ejemplo, carro, no sé, Barro. tienen que ser las mismas letras, las mismas sílabas para que todo rime. excelente. Cuando al final de los versos las sílabas coinciden, entonces tienen semejanza. Puede ser una semejanza de sonido, una semejanza total, o simplemente no puede haber semejanza porque tenemos una rima libre. Por eso están ahí escritas los tipos de rima como la rima consonante, que es no es solamente una similitud, sino que es una igualdad total de sílabas. La sonante, que solamente suenan parecido, pero no son iguales. Y la libre, que el poema no tiene rima, ¿ya? Estos son los constituyentes de forma. Yo no necesito leer el poema para saber cuántos versos tiene, cuántas estrofas y qué tipo de rima posee, ¿ya? Pero lo que vamos a ver hoy día tiene relación con los constituyentes de fondo, ¿ya? Vamos con un primer ejercicio como actividad para ir reconociendo los constituyentes de forma solamente, ¿ya? Voy a leer el siguiente poema del poeta Carlos Pessoa Vélez y luego lo analizamos, ¿ok? El poema se llama Tarde en el hospital. Sobre el campo el agua mustia cae fina, grácil, leve. Con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo una amplia pieza
yazgo en cama, yazgo enfermo, para espantar la tristeza duermo. Pero el agua ha lloriqueado, junto a mí, cansada, leve, despierto, sobresaltado, llueve. Entonces, muerto de angustia, ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Primero, ¿cuántos versos tiene el poema? ¿16? 16, excelente, 16. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 4. 4, excelente. Ahora, ¿qué tipo de rima posee el poema? Acuérdense que tienen que ver, para ver el estilo de rima, tienen que ver siempre la última sílaba. Consonante. Consonante. Excelente, consonante. Ya, porque mustia rima con angustia, leve con llueve. O sea, la semejanza es total acá. Lo mismo pasa acá. Pieza, rima con ¿qué? Con tristeza. Tristeza, muy bien. Y lo mismo pasa acá en la palabra enfermo, ¿cierto? Rima con duermo. Duermo. Muy bien, lo mismo pasa al otro lado. Excelente, muy bien, eso era todo. Seguimos entonces. Ahora vamos con el análisis poético, pero de los constituyentes de fondo. Aquí sí es necesario tener que leer y repasar un poema para poder entenderlo y poder extraer los componentes más importantes del poema. Hay cosas que nosotros ya vimos, que ya lo hemos visto en séptimo básico, y que yo solamente hoy día los voy a mencionar porque voy a profundizar en otras cosas, ¿ya? La manera en cómo analizar un poema es a través, como ya lo dije, a través de los constituyentes de forma y los constituyentes de fondo. La forma va a ser la estructura del poema y el fondo va a ser el contenido del poema, ¿ya? Pero para que yo pueda hacer un buen análisis poético, tengo que realizar una lectura variada del poema, varias veces. ¿Por qué motivo? Porque si yo leo un poema, ¿ustedes lo van a entender de la misma manera? No, ¿Por qué no? porque cada uno tiene su manera de entender las cosas. Bueno, a mí me pasa, yo no puedo entender cuando alguien me lee un poema o un cuento. Tengo que Excelente, leerlo. excelente, muy buena respuesta. Eso es lo que pasa. Cuando se lee un poema, cada persona lo va a entender de distintas maneras y no por eso el significado va a estar erróneo, ¿ya? No es como un texto narrativo. Si yo leo un texto narrativo, puede que la acción yo la perciba igual como la perciben ustedes. Pero si yo leo un poema, yo lo voy a entender de distintas maneras porque los poemas son muy personales. Como transmiten sentimientos y emociones, es el poeta que trata de transmitir su interioridad. Entonces yo voy a percibirlo de una manera, ustedes lo van a percibir de otra, sus compañeros también lo van a percibir de distintas maneras. Entonces, la manera en cómo analizar un poema para que sea por lo menos un análisis más similar es a través de los constituyentes de fondo que lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Como ya les dije, habían cosas que nosotros ya habíamos conversado en años anteriores, que yo lo voy a mencionar hoy día, para que ustedes lo recuerden, ¿ya? Primero tenemos el hablante lírico. ¿Quién se acuerda qué es un hablante lírico? El que expresa la obra, Excelente, el que relata la obra. excelente. El hablante lírico es quien expresa, o es la voz que expresa los sentimientos, ¿ya? No es lo mismo el hablante que el poeta, ¿ya? El poeta es quien escribe la obra, pero el hablante es quien la habla dentro del poema, es la voz ficticia, ¿ya? Es como el narrador del poema, piénsenlo así, como un narrador, pero aquí se llama hablante lírico. Que puede ser un hombre, puede ser una mujer, y a veces no se define, no se identifica, ¿ya? Seguimos. ¿Qué era el objeto lírico? ¿Alguien se acuerda? Eh, Todos los poemas tienen un objeto lírico. lo- Por ejemplo, el poema anterior, ¿de qué hablaba? de tristeza. Tristeza, La parece. tristeza. Ya, bien. El objeto lírico va a ser la representación que provoca los sentimientos. Puede decirse así como la fuente de inspiración de lo que se habla en el poema.
Ya puede ser una mujer, yo puedo hablar de un hombre, puedo hablar de una situación, de un momento, de un suceso de la vida, pero el objeto va a ser de lo que yo hablo en el poema, ¿ya? Por tanto, si yo hablo de un objeto, tengo que tener razones para hablar del objeto. Eso va a ser el motivo lírico, ¿ya? El motivo lírico es el tema del que se trata el poema. El poema anterior hablaba de las tardes en el hospital. Ese era el objeto lírico, las tardes en el hospital. El motivo lírico, como dijo el Cristóbal recién, el motivo era las razones y cómo él pasaba sus tardes en el hospital, con tristeza, con angustia, ya se sentía solo. Ese era el motivo lírico. Entonces piénsenlo, el objeto es de lo que se habla en el poema y el motivo es lo que se dice del objeto. Y por último, temple de ánimo. ¿Qué cree usted que es el temple de ánimo? Las emociones del poema. ¿Ya? Las emociones que transmite el poema. ¿Ya? Las emociones o el estado de ánimo del hablante. En el caso del poema anterior, ¿cuál sería el temple de ánimo? Triste. Triste. Él estaba triste, estaba solo en el hospital, la estaba pasando mal, no sabía mucho por qué estaba ahí, entonces estaba triste. Ese era su temple de ánimo. Todos los poemas tienen estos 4 elementos para irlo analizando. Seguimos. Pero además, existen 2 elementos más, que uno es la actitud del hablante y las otras son las figuras literarias. ¿Qué son las actitudes? Bueno, como dice ahí, el hablante puede tomar una actitud o una postura frente a lo que está expresando. Puede hablar desde un yo, en primera persona, le puede hablar a otra persona, en segunda persona gramatical, a un tú, o puede hablar de una situación que pasó sin involucrarse mucho. Eso lo vamos a ir viendo hoy día. Y las figuras literarias, que lo vamos a ver en otra clase, ustedes ya saben, son recursos estilísticos que usa el poeta para transformar el lenguaje común y corriente para dar belleza y expresividad a sus textos, ¿ya? Entonces, estos elementos también son importantes, pero los vamos a ir revisando hoy día. Solamente el caso de actitud del hablante lo vamos a ver bien, ¿ya? Existen 3 actitudes: la actitud carmínica, la actitud apostrófica y la actitud enunciativa, ¿ya? ¿En qué consisten? La actitud carmínica es cuando el hablante lírico expresa sus propios sentimientos, habla desde un yo, ¿ya? Dice, yo estoy sentado aquí mirando la ventana, pero siempre habla desde una primera persona gramatical, habla de sí mismo. ¿Me van entendiendo la idea, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, bien. La actitud carmínica, entonces, el hablante lírico habla desde un yo. El poema anterior que leímos al principio, Tardes en el hospital, está con actitud carmínica, porque él está hablando cómo la está pasando en el hospital, pero siempre desde su postura personal, ¿ya? Vamos con un ejemplo para que vayamos entendiendo y usted va reconociendo en qué lugares o en qué palabras se reconoce esta actitud carmínica. Comienzo a leer. Amo las cosas que nunca tuve, con las otras que ya no tengo. Yo toco un agua silenciosa, parada en pastos friolentes, que sin un viento tiritaba en el huerto, que era mi huerto. ¿En dónde está la actitud carmínica acá? ¿Cómo yo me doy cuenta? Yo toco el agua silenciosa, parada en pastos friolentos. Excelente, aquí lo voy a marcar muy bien, Cristóbal. Yo toco un agua silenciosa. Yo, está hablando de la persona, el hablante está hablando de sí misma. Donde, acá también, amo, también está en primera persona, ¿ya? Y aquí era mi huerto, también, un adjetivo posesivo, mi huerto, ¿ya? Entonces, aquí yo me doy cuenta que es actitud carmínica porque está hablando de sí misma, en caso del hablante, ¿ya? ¿Se entiende lo que es la actitud carmínica? Sí. Sí, excelente, muy bien. Seguimos con la otra. Este se llama actitud apostrófica. Aquí el hablante ya no habla de sí mismo, sino que le habla a un tú, a un receptor.
es como si la persona estuviera ahí presente y el hablante le estuviera hablando a otra, ¿ya? La está apelando, le dice, tú que estás ahí sentada, tú que estás haciendo esto, no me escuchas, ¿ya? Entonces, la actitud apostrófica, el hablante se dirige a un tú, ¿ok? A un tú. Vamos con el ejemplo. Ustedes me dicen cómo se dieron cuenta que es apostrófica. Dice, ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? ¿Dónde está la Él, actitud apostrófica? si me miráis, Porque estás exacto, si me miráis. Exacto. ¿Por qué si me miráis, miráis airados, cierto? Entonces, sí. aquí está la actitud apostrófica, porque le está hablando aquí a los ojos claros. Seguramente le está hablando a una mujer o a un hombre que lo está observando al hablante, ¿ya? No está hablando de sí mismo. El hablante no habla de él, le habla a otra persona como si esa persona estuviera ahí, en ese momento, ¿ya? Esta se llama, ¿cómo se llama esta actitud? ¿Cómo se llamaba? Apostrófica. Apostrófica, excelente. De ahí la vamos a revisar de nuevo para que quede más claro. Y por último tenemos la actitud enunciativa, ¿ya? Aquí no se habla de un yo, no se habla de un tú, sino que se habla de un él, ella, o ellos, o ello. Aquí es cuando los poetas en los poemas tratan de evocar un recuerdo del pasado, ¿ya? O tratan de hablar de un paisaje o de una situación. No hablan hacia una persona, ni tampoco hablan de sí mismos, sino que hablan de algo que están recordando, o algo que podría pasar, o algo que están viendo. Por eso se llama enunciativa. La actitud de este hablante es hacia un paisaje, o una persona, un animal, o una narración de hechos. ¿Ok? Entonces, en esta actitud, ¿a qué se trata de dirigir? ¿O qué trata de explicar el hablante acá? ¿O contarnos? eh, se trata de Una expresar, descripción o algo que Ya, trata de describir algo, describir un paisaje o un recuerdo. Vamos con un ejemplo. Ustedes me dicen en qué momento está la actitud enunciativa. Dice, la corona de espinas, chorreando sus últimas estrellas, se marchita. Morirá el cristianismo, que no ha resuelto ningún problema, que solo ha enseñado plegarias muertas. Muere después de 2000 años de existencia. Un cañoneo enorme pone punto final a la era cristiana. ¿Por qué tenemos acá una actitud enunciativa? Porque está hablando de la corona de espinas. La está como describiendo. Ya, a ver, ahí está la corona. Ya, La estaba corona. hablando de la corona de espinas. ¿Le habla a otra persona? sí, ¿Sí, seguro? no. No está hablando no, de no, la no habla corona. nadie, Ya. ¿Habla de sí mismo el hablante? no, No. Ya, solamente está contando una situación. No está diciendo que la corona de espinas, chorreando sus últimas estrellas, se marchita. Morirá el cristianismo, que no ha resuelto ningún problema. O sea, está hablando de una situación, no está contando algo. Pero en ningún momento el hablante interviene como personaje, ni tampoco se está dirigiendo a una persona. no, Que está contando algo del pasado. Exacto, muy bien. Entonces, La está línea 5, en la la línea línea 5. 5. Es solo, no, acá. Muere después de 2000 años. Claro, está contando algo del pasado. Existe. Muy bien, excelente. Ahí están entonces las actitudes. A ver, vamos repasándolas un poquito a ver si queda claro. Ya. La actitud carmínica, ¿a quién va dirigida? A sí mismo, expresa A sus sí mismo. propios sentimientos. Excelente, a sí mismo, muy bien. La apostrófica, ¿a quién se dirige? Hacia un tú. A un tú, Hacia muy bien. alguien, Hacia alguien que está ahí presente. Y por último, ¿qué busca la actitud enunciativa? describir algo. Describir describir el algo. pasado. Muy bien, describir el pasado. Excelente.
Vamos ahora con una pequeña actividad. Vamos a reconocer los diferentes constituyentes de fondo del poema que vamos a leer ahora, tanto hablante como objeto, motivo, temple de ánimo y también la actitud presente ahí en el poema. ¿Ya? Este poema lo escribió Leonel Leilaf, que es un poeta mapuche. ¿Ya? El poema se llama Niño. Niño. Comienzo a leer. Hoy volví a ver de nuevo las aguas del estero, esas que algún día bebí, corriendo junto a los altos conquillos donde me bañaba. Ellas guardan mi cuerpo de niño, ellas aún guardan al amigo que invisiblemente jugaba en la tarde con mis antiguos ensueños. Lo vuelvo a leer para que quede bien clarito. Dice, hoy volví a ver de nuevo las aguas del estero, esas que algún día bebí, corriendo junto a los altos conquillos donde me bañaba. Ellas guardan mi cuerpo de niño, ellas aún guardan al amigo que invisiblemente jugaba en la tarde con mis antiguos ensueños. ¿Ya? Vamos con el hablante. ¿Quién sería el hablante de este poema? ¿Quién sería el hablante? Hablante lírico. ¿Ya? ¿Pero quién sería el hablante lírico de este poema? El niño. Bien love. Ya, el niño o el adulto que está recordando su infancia, ¿ya? Muy bien. El objetivo, el objeto lírico, ¿cuál sería? Las aguas. Ya, las aguas, pero más las aguas, él está haciendo un recuerdo de su infancia, ¿ya? Vamos con el motivo. ¿Cuál sería el motivo lírico? Recordar. Está recordando algo. Muy bien. El hablante recuerda su vida de niño jugando en las aguas del estero. El hablante recuerda la vida que él tuvo cuando estuvo jugando en el estero. ¿Saben lo que es un estero, cierto? Sí. ¿Sí? Yo O sé. más o menos. No. El estero es como un ¿Es donde río toman detenido. agua los animales o no? Exacto, es como un río detenido, ¿ya? Donde se acumula el agua, no fluye como constantemente como un río normal, sino que se detiene el agua ahí, va fluyendo lentamente, entonces comienza Se a crecer acumula la agua. vegetación, se acumula y comienza a crecer la vegetación, hay moho donde salen las ranitas y todo eso, ¿ya? Sí. El temple de ánimo, ¿cuál sería? Nostalgia. Nostalgia, muy bien. O melancolía, nostalgia o melancolía, muy bien. Y vamos con el temple, sí, con la actitud del hablante, ¿cuál sería? Emotiva. Emotiva. Pero ¿cómo estaba la actitud carmínica, apostrófica y enunciativa? Enunciativa. Calimta. Enunciativa. Carmínica también. Mira, ¿sabes qué? Podría ser una de las dos, podrían ser las dos también. Carmínica, ¿por qué? ¿Por qué podría ser carmínica? Porque habla Porque del dice, mismo. volví. Habla de sí mismo. ¿Y por qué podría ser enunciativa? Porque cuenta algo del pasado. Exacto. Exacto, muy bien. Muy bien. Ahí tenemos entonces la actividad. Así se analiza un poema, ¿ya? Extrayendo no solamente los componentes o los constituyentes de forma, sino que también los constituyentes de fondo, ¿ya? Ahora, yo les tengo que explicar un trabajo para que todos lo vayan comprendiendo bien. Esto va a quedar grabado en el video para subirlo a YouTube, para que ustedes lo puedan revisar cuando necesiten, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Qué significa eso? Que vamos a trabajar con otras asignaturas. Ustedes van a tener que realizar como un trabajo en cuestión para 4 asignaturas distintas. Solamente un trabajo para 4 asignaturas. ¿Me entienden la idea, cierto? No. ¿No? Vuelvo a explicar. Las 4 asignaturas van a mandar un solo trabajo, ¿ya? Y ese solo trabajo que ustedes vayan a hacer, la vamos a revisar 4 profesores. Es decir, van a hacer solamente un trabajo para 4 asignaturas. ¿Entendieron ahora? Sí. ¿Sí? ¿Cristóbal? Sí. ¿Sí? Ya. ¿En qué consiste este trabajo? En historia van a tener que hablar sobre la temática de la guerra de Arauco. Ya no sé si ya lo están haciendo o si lo van a hacer próximamente, ¿ya? Pero en historia van a hablar de la guerra de Arauco y ahí van a extraer algunas temáticas sobre la guerra de Arauco. Luego,
cuando ya tengan las temáticas listas o los temas en cuestión sobre la guerra de Arauco, el lenguaje, en lengua y literatura, van a tener que crear un poema, ¿ya?, sobre la guerra de Arauco y la naturaleza. Podría ser cómo la naturaleza fue una aliada para los indígenas durante la guerra de Arauco, por ejemplo. Ustedes saben, cuando leyeron, por ejemplo, el libro de Lautaro, se dieron cuenta que los mapuches, que los indígenas se ocultaban entre la hierba, se ocultaban entre los árboles para poder atacar a los españoles. Entonces podrían crear un poema que hablara sobre eso, ¿ya? Después que el poema ya esté creado, van a pasar a artes, por así decirlo, y van a dibujar o crear algunas escenas del poema que ustedes ya escribieron. Y después que el poema ya está escrito y los dibujos ya están hechos, tienen que declamar el poema. ¿Qué significa declamarlo? Recitarlo en una grabación, ¿ya? Es decir, el trabajo se acorta más del que ya están haciendo, va a ser mucho más rápido, mucho más breve, y un poco más dinámico también, porque con un solo trabajo van a poder cubrir 4 asignaturas a la vez. ¿Entendieron la idea, cierto? Sí. Profe, Dime. ¿para cuándo es esto? Ya, esto se va a mandar para la próxima semana, pero obviamente ustedes van a tener más tiempo, más o menos unas 2 semanas para poder hacerlo. Pero tío, no sé dibujar. Pero délo una fecha por lo menos, para un día, un número Sí, de fecha. está como destinado como para el 31 de agosto. Ah, ya. ¿Estamos a cuánto? Estamos a 14, ¿ya? Ya. Ya. Yo le estoy explicando la parte del lenguaje, ¿ya? Después los otros profesores van a explicar las partes que les corresponden a ellos. En lengua y literatura van a tener que hacer lo siguiente, como ya les dije, que tienen que hacer un poema. Todas estas especificaciones están en el trabajo cuando se mande el trabajo a la plataforma, ¿ya? Así que no es necesario que estén copiando en este momento. Está todo ahí bien explicado paso a paso. Pero yo se lo voy a explicar a manera general. Bueno, el poema que ustedes tienen que crear para lengua y literatura, primero tiene que contener 16 versos de 4 estrofas, ¿ya? La cantidad o la extensión de cada verso es de manera libre. El estilo de rima que tienen que usar en el poema tiene que ser consonante, igual como el poema que leímos al principio. El hablante lírico está elección libre, si quieren hablar como si fueran un indígena o alguien que está mirando la escena, usted ahí lo selecciona. La actitud del hablante puede ser apostrófica o enunciativa, cualquiera de las dos, ¿ya? El objeto lírico obviamente tiene que ser la guerra de Arauco, pero el motivo puede ser cómo la naturaleza sirvió de aliada para los indígenas contra la lucha del ejército español, ¿ya? Acuérdense que cuando leyeron ustedes Lautaro, en varios capítulos mencionaban que los indígenas usaron la noche para poder atacar a los españoles, que se ocultaban en los bosques y en la selva para poder atacarlos, y que los españoles, como no conocían el territorio, estaban más desprotegidos en ese aspecto. El temple de Anu... ¿Cómo? Se hace en hoja de blog. Sí, lo pueden hacer en una hoja de blog, como ustedes quieran. Ustedes saben que si lo hacen en el cuaderno o en una hoja de blog, le sacan una foto, me la pueden mandar. O si lo hacen en Word, me mandan el Word, como ustedes quieran. ¿Ya? Ya. Los dibujos, ¿cómo lo hacemos en Word? Ahí dentro del trabajo, cuando ustedes lo descarguen, va a ir todas las especificaciones de cómo tienen que hacer el dibujo, ¿ya? Yo explico, en este momento estoy explicando solamente las partes de lengua y literatura. Después la profesora Sandra... Profe, Dime. Eso se puede mandar separado. Pongo un ejemplo. El poema lo mandamos por Word y el dibujo por último lo mandamos a mano. Sí, claro. El trabajo en general, completo, desde historia hasta música, lo tienen que mandar completo a mí, ¿ya? Yo se lo usted nomás. sí, para que no se lo estén mandando a todos los profesores. Me lo mandan solamente a mí y yo se lo mando a los otros profesores, ¿ya? Ya. Para que sea ordenado. Y por el temple de ánimo, como le estaba diciendo, es elección libre. Si ustedes quieren que sea un poema de alegría, de tristeza, de lucha, ahí lo seleccionan ustedes. Y por último, las figuras literarias tienen que usar mínimo 4 de los que vamos a ver la próxima clase. El hipérbaton, el hipérbole, la literación, la metáfora, la comparación, la personificación o la sinestesia. Cualquiera de esas, pero que sean mínimo 4 dentro del poema, ¿ya? Esto es lo que yo voy a revisar por la parte de lengua y literatura. Los demás profesores van a revisar la parte del dibujo, la parte de la temática y la declamación del poema. Todo va a venir bien explicado dentro del trabajo, ¿ya? ¿Alguna duda?
No. ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Sí. Bien, entonces eso fue la clase, chiquillos, eso fue la clase de hoy. Como ustedes ya saben, todo esto lo voy a comprimir en un video y lo voy a subir a YouTube para que ustedes lo puedan revisar las veces que quieran y los compañeros que no se pueden conectar también lo puedan revisar, ¿ya? Ya. Muy bien, chiquillos.